¿Qué podemos decir al Señor? Gracias por su presencia, ¿verdad? No me cabe la menor duda de que el Señor está en medio de nosotros. Y antes de entregar lo que el Señor puso en mi corazón, debemos darle gracias al Señor por esto. Porque gracias a la palabra, gracias a la Biblia, conocemos del Señor. Sabemos que Él vive, que Él vino a morir por nosotros, sabemos que Él resucitó. ¿Cómo lo hubiéramos conocido? Si Él no hubiera inspirado a hombres a dejar escrito sobre Él en este maravilloso libro. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Grandes profetas, grandes profecías que se cumplieron. Pronto se van a cumplir otras, en la cual nosotros estamos, los cristianos, los que amamos al Señor, vamos a experimentar en nuestra propia vida, en nuestro propio cuerpo, la transformación gloriosa de los mismos, ¿verdad? Esa profecía se va a cumplir en cualquier momento, hermanos. Y el Señor puso en mi corazón hablar y le puse este título, se llama Olor a Cristo. En Génesis 8, 20-21 dice lo siguiente. Y le pido al Señor, yo sé que ya hemos orado y no me cabe la menor duda, como les dije, que el Señor está aquí. Le pido al Señor que me ayude a entregar lo que Él puso en mi corazón, que el Espíritu Santo sancione cada palabra, cada cosa que voy a entregar para la gloria suya, para su gloria. Todos somos tan necesitados de Él. Yo no podría estar acá, como les dije una vez a los hermanos de Peñalolén, si yo no fuera una nueva criatura. No podría estar parada acá, porque no puedo decir que soy mejor que ustedes. Imposible. El Señor conoce mi pasado. Génesis 8:21. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra a causa del hombre. Y sigue el versículo. Eso fue en la época de Noé. En Éxodo 29:18 dice, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto al Señor. Olor grato. Es ofrenda quemada a Jehová. Aquí vemos que son dos hombres, Noé y Moisés, que ofrecen una ofrenda a Dios. Queridos hermanos, y a los que aún no lo son, y que por fe hoy podemos creer que el Señor, que el Espíritu Santo puede hacer una obra en tu corazón. Haciendo una comparación con estos dos versículos del Antiguo Testamento que leí, no puedo dejar de pensar en Cristo crucificado, porque Jesucristo es ofrenda de Dios a nosotros. ¿Se fijan? El hombre ofreció ofrendas a Dios. Y dice acá que cuando Noé ofreció holocausto al altar,
Jehová percibió olor grato. Y cuando Moisés ofreció el holocausto, el Señor también percibió olor grato. Pero eran ofrendas que el hombre ofrecía a Dios. En cambio ahora es Dios quien ofrenda a su Hijo a la humanidad. Y la cruz con Cristo, porque no podemos hablar de resurrección sin recordar el sacrificio de la cruz. La cruz con Cristo olía muy mal, hedía a muerte. Y lo que hedía tenía miles y miles y miles de nombres, hermanos. El mío y el tuyo y el de muchos otros. ¿Por qué? Porque nuestro vestido era el pecado. Sin embargo, Jesucristo, según Hebreos 10:10, fue la ofrenda perfecta para Dios. Y en este caso, hermanos, no fue olor grato lo que llegó a la presencia del Señor. Encontré una frase de un predicador joven norteamericano que se llama David Platt. Dice: nosotros decimos cosas como ¿qué vio Dios en mí para ir a la cruz? Y él dice, Él no vio nada bueno en ti, por eso tuvo que ir a la cruz. Y aquí no tiene nada que ver con los dones y los talentos, porque Dios dio dones y talentos a todos los hombres, dice la palabra. Yo puedo ser una buena pintora, un buen arquitecto, un buen pintor, una buena profesora. Puedo ser bueno en muchas de las cosas que yo realizo profesionalmente, pero no se refiere a eso. Ustedes saben que la palabra del Señor dice que no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Ese olor a muerte en la cruz del Calvario que Jesús tuvo que soportar para que todos nosotros oliéramos a vida, fue un olor tan hediondo, hermanos, que el Dios Padre Todopoderoso lo abandonó. Sabemos eso. Sabemos que Dios tuvo que abandonar al Señor en la cruz. Pero la cruz sin Cristo huele a vida, y vida con mayúscula. Hoy en Cristo, yo y todos los que hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón al Señor, olemos a vida. Huelo y puedes oler de tal manera que el perfume de Cristo te envuelve. Y podemos ser aceptos al Dios Padre porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Permanezcamos crucificados en Cristo. Y pensaba que donde vayamos o veamos una cruz vacía, que sea un recordatorio del aroma de Cristo, el aroma a Cristo, el aroma a vida, porque el aroma a Cristo quedó impregnada en esa cruz vacía, el aroma del Señor, porque Él venció la muerte. Yo soy la vida, dijo el Señor. ¿Y por qué me atreví a hablar del tema del aroma? Hay un versículo muy poderoso que dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Las cosas cuando están malas, o el olor más bien, define el estado en que están las cosas, ¿verdad? Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte
para muerte, y aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Curiosamente, este versículo, que es muy poderoso, Pablo lo escribió habiendo antes pasado por muchas y muchas y muchas aflicciones. Si uno lee los versículos anteriores, se va a dar cuenta que él pasó por problemas de angustia, decepciones, ansiedades, de todo tipo de problemas. Sin embargo, él le da gracias a Dios porque sabe que a pesar de todos los problemas, Dios nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. El olor de su conocimiento somos nosotros, grato olor de Cristo para Dios Padre. 2 Corintios 2, 14 al 16. La santidad, hermanos, es olor fragante y no es una opción, es una demanda del Señor, y de parte nuestra debe ser un motivo de gratitud vivir de esa manera. Sabemos que somos imperfectos, sabemos que de repente pecamos, caemos, ¿verdad? Pero no practicamos el pecado, que es diferente. En Efesios 5, 1, 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En Ezequiel 5, 1, 2, Dios le dice a Israel, y creo que también es aplicable a la iglesia este versículo, me encanta, dice así: como aroma agradable os aceptaré. Como aroma agradable os aceptaré. A mí me emociona. Esto Dios le dice a Israel: cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya recogido de las tierras donde estáis dispersos, y mostraré mi santidad. Podemos aplicar como aroma agradable os aceptaré cuando os haya sacado de vuestros pecados, de vuestras costumbres de pecado. Semana Santa, Domingo de Resurrección, año tras año, hermanos, recordando el suceso más sorprendente en la historia de la humanidad. No existe otro igual, nada igual, ni el que se vaya a la luna, ni que se llegue a Júpiter, ni a Marte, nada es comparable. Suceso que nos recuerda que hubo un grupo de seres creados por Dios que no tuvieron la bendición que tenemos nosotros. Seres que creen que Dios existe, pero tiemblan. Ustedes saben quiénes son, los demonios, ¿verdad? Eso dice en Santiago 2:9. Pero suceso que libró de condenación eterna a todo aquel que pone su fe en el resucitado Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Y Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo aquel que está vivo y cree en mí no vivirá para siempre. ¿Crees tú esto? Juan 11, 25, 26. En Isaías 53, siempre termino en Isaías 53, es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Hay dos frases que me conmueven, es decir, conmueve todo el capítulo, pero siempre el Señor nos habla, nos muestra algo de repente que no lo vimos. Y
que me hacen pensar en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, realmente de tal manera nos amó que debemos atesorar esta salvación tan grande. Cuando leo el versículo 10 de Isaías 53, dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, a pesar de que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. A pesar de todo, ¿cuál es la frase? Jehová quiso. Dios quiso, hermanos. Dios quiso. Y el versículo 12 dice: fue contado entre los pecadores, aunque él nunca pecó. Contado entre los pecadores, uno más entre nosotros que somos los verdaderos pecadores. Una vez también compartí esto con los hermanos de Peñalolén y le decía: tratemos de imaginar a Jesús acá visible antes de su sacrificio. Uno más, contado como uno más entre los pecadores. Espero que estas dos frases, hermanos, resuenen en sus corazones como un recordatorio de la gran misericordia de Dios para con nuestras vidas, porque Jehová quiso y Él fue contado entre nosotros, entre los pecadores. El inocente Hijo del Altísimo, inocente, 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 Hijo de Dios, contado entre los pecadores, y padeció por nuestra culpa porque Jehová quiso. ¿Por qué Jehová quiso? Para que tú y yo estuviéramos aquí hoy día. Y no podemos hablar de la resurrección de Jesucristo sin recordar otra vez que la cruz vacía huele a vida, y uno de los regalos más grandes que el Señor nos dejó fue la salvación y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿verdad? Gracias a esas dos cosas vamos a poder estar frente a aquel Dios todopoderoso, Padre nuestro, que quiso ofrendar la ofrenda más perfecta, que fue su Hijo Jesucristo, cuyo olor soportó, no fue grato para Él, pero no por culpa de la ofrenda, sino por culpa de por qué fue ofrecido Jesús. Nosotros olvidamos tan mal, hermano. Y este regalo viene en un envoltorio precioso que tiene un color, el color rojo, que tiene características incalculables, de valor inagotable, y su esencia y su poder no tienen límites, y es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y este regalo lo pueden recibir los que han venido por primera vez. ¿Qué es lo que hay que hacer? Humillarse, arrepentirse de los pecados. Y ahí está el regalo. Hoy en Cristo huelo de tal manera que su perfume me envuelve y puedo ser acepto por Dios Padre, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo sé que lo que estoy diciendo lo digo en primera persona, pero tómenlo ustedes en primera persona. Y aunque hay estudios que se contraponen a lo que voy a decir ahora, en ciertos estudios hay cierto consenso de por qué a Jesucristo se le puede llamar la rosa de Sarón o el lirio de los valles. Leí un poquito sobre esta flor. Dice que tiene varias cualidades. Es de color blanco, crece en lugares como desérticos, muy arenosos, y cuando uno la desprende del tallo puede seguir viva. Acumula mucha agua en sus bulbos, sobrevive en el desierto y tiene un aroma exquisito. Tiene cualidades medicinales, alivia dolores, tranquiliza,
su aroma es dulce. Por eso la analogía con Jesús, como el médico por excelencia. El médico por excelencia que puede sanar a las almas abatidas que necesitan paz. Pero hay algo increíble, hermanos, la palabra es sorprendente. Jesús no necesitó morir ni resucitar para expresar lo que esa declaración tan poderosa que le hizo a Marta, porque esa declaración se la hizo mucho antes de su muerte y resurrección, cuando él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Él mismo es la resurrección y la vida. ¿Crees tú esto? Esa pregunta es importante. Y creo que esa pregunta sigue resonando cuando uno predica el Evangelio, cuando uno predica la palabra del Señor. Para aquellos que la escuchan por primera vez, o para aquellos que ya conocemos del Señor. Es como para reflexionar cómo está nuestra vida ante Él. ¿Crees tú esto? Si alguna vez te enfrentaste a esta pregunta, ¿qué es lo que pudiste sentir en tu corazón y cuál fue tu respuesta? Porque ¿en qué estás creyendo hoy? ¿O en quién estás creyendo hoy? Porque depende de tu respuesta el sentido que va a tener para ti que Jesús sea la resurrección y la vida. Y de esa pregunta y de tu respuesta va a desprenderse gracia abundante. Que gracia abundante que hará que tú y yo olamos bien ante el Señor. Y esa gracia habla de la única obra que nos lleva de muerte a vida. Y pensaba yo, imaginemos 3 tumbas, aunque a los cristianos también nos dicen creyentes, pero yo pensaba así. Sí, más bien el Señor me ayudó a pensar así. Una tumba que dice cristiano, otra tumba que dice creyente y otra tumba que dice ateo. El epitafio en la tumba del cristiano dice: fe y esperanza en el que es la resurrección y la vida. El epitafio del creyente dice lo siguiente: fe y esperanza en su propia bondad, dioses y buenas obras. Y el epitafio del ateo dice: fe en lo temporal y lo visible al ojo humano. Según la respuesta que el hombre dé, será su epitafio. Esta tumba se va a abrir un día y si hemos experimentado la muerte, vamos a salir con cuerpos transformados. Porque nuestro epitafio dice que creíamos en el que es la resurrección y la vida. Y nada podemos hacer, los cristianos lo sabemos, para merecer el cielo, salvo creer en la obra de Dios. La obra de la cruz opacó para siempre toda obra humana en su pretensión de ir al cielo por ellas. Juan 6, 28, 29 dice: sus discípulos le preguntan a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es tan poderosa
cosa, hermanos, esta declaración de Jesús, que no basta con decir solamente yo creo en Dios. Mucha gente dice yo creo en Dios. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, el que confiesa a Jesucristo, tiene también al Padre. Primera de Juan 2:23. Y en este mundo, hermanos, que hay dos palabras que están muy manoseadas, que son la palabra fe y la palabra paz. Aún dentro de un pseudo cristianismo, donde escuchamos frases como ten fe en ti mismo, o ten fe en el horóscopo, o ten fe en lo que te dicen las cartas del tarot, o ten fe en las energías, o ten fe en los santitos, en esta imagen de esculturas de piedra, de madera, etc. Ten fe en esto, ten fe en lo otro. Y el mundo también dice estar cansado porque no hay paz. Y todo el mundo dice queremos paz, paz, paz. Porque el mundo dice no más violencia, no más muerte, no más guerra, no más intolerancia o no más tolerancia según sea el caso. Pero la respuesta siempre estará en nuestra fe y la paz en el resucitado. No van a encontrar, el ser humano no va a encontrar respuesta sino en Jesucristo. Y si hoy busca a alguien paz para su alma, sea una persona nacida de nuevo o no, recordemos que Jesús vive, Jesús es real, Jesús vive. ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? La resurrección de Jesucristo es la realidad más poderosa en fe para los que nos fuimos testigos, nosotros, oculares o presenciales de ese momento poderosísimo, y que permitió que almas se levantaran de la tumba, porque eso ya ocurrió una vez. Las tumbas se abrieron, los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron, salieron de los sepulcros luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Eso no es un mito, es historia. Sale en Mateo 27, 52, 53. ¿Crees tú esto? Porque en esa pregunta de Jesús está también esto. Y la otra es el saludo hermoso que le hizo Jesús a sus discípulos en Juan 20, 19, 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y hoy el Señor dice de nuevo, si por algo escuchamos prédicas, siempre, miles de prédicas hemos escuchado, pero ¿por qué el Señor lo permite? Porque nos conoce. Somos débiles, somos necesitados de su palabra. Es nuestro alimento espiritual para poder vivir, para poder crecer. Para poder subsistir en este mundo de pecado. Paz a vosotros. Y cuando el Señor les dijo eso, se llenaron de gozo. Que esa paz del Señor llene hoy día tu corazón y renueve tu gozo. Yo no lo puedo hacer por mucho que yo lo diga, pero el Señor está aquí, el resucitado está aquí. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da.
Y este es un saludo del resucitado para todo el que quiera, necesite de paz aquí en su corazón. En medio de las tormentas de la vida, Él se puso en medio de sus discípulos y les dijo: paz a vosotros. Pero también hay una palabra, una promesa de Jesús que dice que donde haya 2 o 3, yo estaré en medio de vosotros. Y ese versículo está después de unos versículos que hablan de algunos problemas en la iglesia, ¿verdad? O de algunos ejemplos. Pero cuando Él está en medio, su paz está disponible. Jesucristo hoy quiere sacarte ese olor a muerte, envolverte con su olor a vida, su aroma. Yo soy la resurrección y la vida, y en mí tendrás paz verdadera. ¿Crees tú esto? Hay suficiente rosa de Sarón para aliviar las penas de tu alma. Hay suficiente medicina aromática que fluye de la cruz vacía, la sangre preciosa de Cristo que nunca perderá su poder sanador. ¿Qué parte te duele hoy, hermano? ¿Te duele el corazón, el espíritu? ¿Te duele el cuerpo a lo mejor? ¿La mente? Pero no importan las causas de tus dolores. ¿Cómo está tu corazón? Sientes, si tú no has entregado tu vida a Cristo, obviamente que está muerto. Yo no puedo decirte otra cosa. Si no has entregado tu vida al Señor, tu corazón está muerto y huele muy mal ante la presencia del Señor. Pero Cristo resucitó. Cristo murió por ti. Dios Padre lo ofreció por amor a ti como ofrenda perfecta para que tú puedas oler a vida. ¿Crees tú que hoy el Señor está aquí para llevar todas tus necesidades, todas tus cargas, perdonar todos tus pecados? Aún estoy hablando para los que somos cristianos. Una cosa es creer que Él resucitó y otra cosa es creer que Él está en medio nuestro. Recordemos que Él no necesitó morir y resucitar para demostrar que Él es la resurrección y la vida. Lo hizo porque debía morir en nuestro lugar, llevar nuestra muerte sobre Él y darnos de su vida, lavarnos con su preciosa sangre que olía y huele con ese aroma exquisito de la rosa de Sarón y aún mejor, para quitarnos el hedor del pecado y envolvernos con su aroma de amor divino y su santidad. En el Salmo 51:7 habla de un hisopo. El hisopo era hecho de flores fragantes. Y se usaba en la celebración de la Pascua. Me acordé, no lo anoté aquí, pero me acordé que hay un versículo cuando las mujeres llegaron al sepulcro fue el día de la resurrección del Señor y ellos llevaban especias aromáticas para perfumar el cuerpo. Y se supone que era una costumbre que se usaba para que el cuerpo
no se descompusiera tan rápido. Pero el Señor ya había resucitado. Y mujeres que estuvieron con Jesús escucharon que Él era la resurrección y la vida. Y sin embargo iban a ungir el cuerpo del Señor. Su cuerpo no vio corrupción, dice la palabra. Hay suficiente perfume en su sangre preciosa para todo aquel que lo necesite. El resucitado está aquí. ¿Crees tú esto? En Romanos 10, 9, 10 dice, para los nuevecitos, para aquellos que no han entregado su corazón al Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En este versículo hay dos cosas. Confesar con la boca que Jesús es el Señor. Pero ¿qué es lo que nos pide que creamos? ¿Qué es lo que nos pide que creamos en este versículo? Que Dios levantó de los muertos a Jesús. Eso es lo que nos pide que creamos. Voy a volver a leer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por eso Pablo dijo que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y si Dios levantó a Jesús de los muertos, también a nosotros nos levantará con su poder. Y eso lo podemos leer en 1 Corintios 6, 40. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. El aroma del pecado no es grato a Dios, pero en su perdón, en su amor, en su misericordia, en su abundante gracia, podemos oler a Cristo Jesús y somos aceptados por Él. Quiero leer unos últimos versículos porque curiosamente la resurrección del Señor va acompañada de varias preguntas. Hay una que puede servir para hombres y mujeres. Jesús había resucitado. Una pregunta súper conocida para nosotros. Jesús le dice a la mujer, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién le dirá eso el Señor hoy día? ¿Por qué lloras dentro de tu corazón? Si yo vivo, si yo estoy contigo, si yo te amo. Marcos 16 dice en el versículo 3 y 4. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Otra vez las mujeres que iban al sepulcro. Pero esa piedra fue removida por ángeles, sabemos, ¿verdad? ¿Quién removerá hoy esa piedra imposible para ti de tu problema? ¿Quién removerá hoy esa piedra imposible para ti de tus enfermedades? De aquella pregunta, aquella incertidumbre
que tú tienes no van a ser los ángeles. Va a ser el propio Señor Jesucristo quien removerá, porque para Él no hay piedra imposible, no hay roca dura imposible que remover, porque Él es el resucitado. Estoy haciendo no sé cómo decirlo. En Juan 20 también creo que hay una... no, ya lo leí, perdón. Y vuelvo a la primera pregunta. ¿Crees que Jesús, es la misma pregunta que le hizo Jesús a Marta? ¿Crees tú que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees tú que yo puedo llevar tus cargas? ¿Crees tú que yo puedo responder a eso imposible? ¿Crees tú que yo estoy en medio tuyo hoy día? Si hay alguien que quiere decirle al Señor, yo creo. Si hay alguien que quiere entregar su corazón y oler bien delante del Señor, ser un perfume agradable, mira que Cristo soportó nuestra hediondez. Cristo soportó el olor más hediondo que existe en la tierra. No hay olor igual al pecado. Hay un versículo que ahora me acordé. Señor, gracias. Dice que debemos entresacar lo precioso de lo vil. ¿Qué podemos tener nosotros de precioso? Tal vez sea la respuesta, sí, Señor, yo creo. Yo quiero aceptarte como mi Señor y Salvador. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Jesús como su Señor y Salvador hoy día? Que levante la mano si se atreve. Aleluya. ¿Te atreves a pasar adelante? Mira que Jesús pasó la vergüenza más grande porque te ama. Lo desnudaron, lo escupieron. Jehová quiso sujetarlo a padecimiento para que tú hoy día aceptaras al resucitado. ¿Quieres pasar aquí adelante? Y le voy a pedir a mis hermanos del presbiterio, no sé quiénes están, me voy a poner los lentes porque a esta edad uno ya no ve. Mi hermano Andrés, mi hermano Marcelo. ¿Hay alguien que quiera pasar para recibir de esa paz? Aunque seas hijo del Señor, necesitamos ser renovados en la paz. Necesitamos a veces ser renovados en la fe, de creer que Él va a llevar todas las cosas imposibles. Yo dejo abierta la invitación. Es el Señor en realidad el que está haciendo esta invitación. Perdón, Señor. Yo sé que es el Señor, porque fue Él el que le dijo a Marta, ¿crees tú esto? Hermano, no sé si hay algún otro hermano. Hermano Claudio, ¿usted puede ayudarnos también? Por favor, no sé si hay algún otro hermano. Hermano Felipe, gracias.